¿Qué tal, queridos alumnos del Seminario Teológico La Gran Comisión? Soy el pastor Eduardo García y es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta cuarta cátedra correspondiente al módulo 2 de nuestra materia, Consejería Bíblica. Gracias a Dios que nos puede permitir seguir adelante, capacitarnos y prepararnos para poder ser siervos útiles en sus manos para el beneficio de la iglesia y de los hermanos. Gracias a Dios porque podemos seguir adelante y bueno, vamos a continuar con los temas que estamos viendo. En la clase pasada empezamos a ver eh, la tristeza profunda y cómo podemos abordar la tristeza profunda. Vimos, entre otras cosas, lo necesario que es tener una correcta interpretación de la tristeza, el hecho de poder ser personas sensibles y poder experimentar tristeza, angustia, sirve y es útil para el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad y de nuestra necesidad de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de utilidad hacia Dios, utilidad hacia otros y utilidad hacia nosotros mismos de la tristeza. Después de abordar de esta manera la tristeza, hablamos de lo importante que era no diagnosticar a otras personas con depresión y no autodiagnosticarnos con depresión. Les di por ahí algunas razones para no hacerlo y bueno, empezamos a hablar de un afán que hay en la modernidad de pretender que todos tenemos depresión o que todos pasamos por depresión o señalar a la gente como depresiva, ¿no? Y bueno, intenté infundir en ustedes la sabiduría necesaria para no caer en ese error. Finalmente empezamos a hablar de la depresión, cuál era la definición de la depresión, la etiología de la depresión, es decir, la causa de la depresión, y vimos algunos factores que corresponden a la etiología de esta enfermedad. Y bueno, nos quedamos en esta parte. Vamos a distinguir entonces, con base en lo que dijimos anteriormente en la clase pasada, vamos a distinguir entre tristeza, depresión y distimia. Tristeza, depresión y distimia. Miren, un episodio depresivo mayor, un episodio depresivo mayor debe durar al menos 2 semanas, lapso en el que la persona experimenta al menos 4 síntomas de una lista que veremos a continuación. El episodio depresivo mayor, es decir, la depresión clínica, se acompaña de síntomas biológicos como el retardo motor, la pérdida de peso y de estima de sí mismo, de ideas de culpabilidad, pecado y desastre inminente que puede llegar a ser delirantes y acompañarse de alucinaciones en casos graves. La aparición de síntomas depresivos suele ser lenta e insidiosa. A menudo estas manifestaciones no son consideradas importantes por el propio paciente o sus familiares, por lo que no acuden al médico y piensan que solo pasan por una mala época sin darle mayor importancia. Estas se van gestando en días o se van gestando en semanas. Incluso en los meses anteriores puede presentar síntomas prodómicos como ansiedad generalizada, crisis de angustia o fobias. Comúnmente el psiquiatra es el último profesional que se consulta, pero es quien debe aclarar en su mayoría las dudas en torno a esta enfermedad, además de ser el indicado para la detección y tratamiento de la depresión a través de fármacos. Entonces, esto es sumamente importante. Es el psiquiatra el que se dedica al diagnóstico de la depresión y a la atención de la depresión a través de fármacos, lo cual se lleva a cabo a través de una entrevista con el paciente. En lo posible, esta entrevista deberá de estar acompañada con los antecedentes personales, familiares y de los informes transmitidos por alguna persona de su confianza. El diagnóstico y subdiagnóstico psiquiátrico será respaldado o complementado por pruebas clínicas psicométricas, que en muchos de los casos son imprescindibles. Estas pruebas se distribuyen en cuestionarios y escalas basados en la evaluación cuantitativa de la sintomatología depresiva. Los cuestionarios son procedimientos utilizados para la detección y diagnóstico de la depresión, así como para la elaboración de un perfil clínico
mientras que en las escalas sirven para el seguimiento de la evolución y constatar la mejoría del enfermo durante el tratamiento. Ambas pruebas requieren para su aplicación de un personal con experiencia sanitaria, ya que la autoadministración de estas pruebas puede ofrecer datos poco confiables. Aquí algunos rasgos observables en las personas con depresión. Todo esto que les he compartido en este momento es para hacerles entender tres cosas por lo menos. La primera es que el tiempo es importante cuando hablamos de depresión. No solamente hay que tener síntomas, sino que hay que tener un lapso de tiempo para que estos síntomas sean significativos o puedan desencadenar en un diagnóstico de la depresión. Número dos, la segunda cosa que intento compartir con ustedes con esto es que en muchos casos la sintomatología de la depresión es lenta e insidiosa, es decir, va progresando poco a poco y el paciente va omitiendo algunos rasgos depresivos, el paciente va omitiendo algunas cosas y entonces el episodio depresivo va creciendo, la sensación depresiva va creciendo hasta que finalmente desencadena una depresión mayor o una depresión clínica. Comúnmente el psiquiatra, y esta es la parte más importante de acuerdo a lo que ya hemos dicho anteriormente, el psiquiatra es el que se encarga del diagnóstico y se encarga del diagnóstico a través de la entrevista, a través del acercamiento con personas cercanas al paciente, a través de pruebas psicométricas y a través de otros estudios médicos que son imprescindibles. La finalidad del psiquiatra es dos. Número uno, es una evaluación cuantitativa de la sintomatología depresiva. Es decir, cuáles de los síntomas tienen más fuerza en este paciente, cuáles de los síntomas debemos abordar con mayor fuerza en este paciente. Entonces, la primer meta del psiquiatra es la evaluación cuantitativa de la sintomatología depresiva. Y la segunda función del psiquiatra es la de el suministrar fármacos adecuados para estabilizar, neuroestabilizar al paciente. Obviamente eso incluye tener un perfil clínico del paciente de tal manera que podamos constatar la evaluación y la mejoría del enfermo durante el tratamiento. Pero esto lo hace un psiquiatra. Nosotros simplemente estamos teniendo esta información como una parte informativa para poder conocer un poco del tema y poder tratar a personas que están atravesando por depresión, no desde un aspecto clínico, no desde un aspecto médico, sino desde un aspecto espiritual. Pero para poder abordar de manera espiritual a las personas con depresión, pues es muy importante también saber lo que está pasando en el nivel biológico, en el nivel fisiológico de la persona. Bueno, tenemos aquí entonces algunos rasgos observables en las personas con depresión. Obviamente estos rasgos observables son importantes principalmente para el psiquiatra y para su diagnóstico. Sin embargo, nosotros podemos conocer estos rasgos observables y podemos evaluar de alguna manera o hacer un breve análisis de nuestros aconsejados, a ver cuáles de estos rasgos presentan, cuáles presentan con más fuerza de acuerdo a lo que hemos platicado y de acuerdo a lo que logramos ver, cuáles se presentan con menos fuerza, etcétera. Para nosotros es un asunto informativo, para el psiquiatra es un asunto de diagnóstico y de tratamiento. Bueno, primero, el primer rasgo que podemos ver es un humor depresivo, un ánimo depresivo. ¿Qué características tiene esto? 6, miren. Amargura o desesperanza con tendencia al llanto, con lágrimas o sin ellas, incapacidad para expresar placer o alegría, desvalorización o subestimación propia en forma de ideas de indignidad o inferioridad, sensación de incapacidad somática, psíquica o sentimiento de culpa. No puedo, no valgo nada, no soy capaz, la gente no me tiene que querer, soy culpable de lo que le está pasando de mal a otra persona, etcétera. Número 4, disminución del apego a la vida o ideas suicidas. Esto es muy importante. Disminución del apego a la vida, es decir,
cada vez le encuentro menos sentido a la vida, cada vez le encuentro menos razones a la vida, cada vez encuentro como una opción más loable y una opción mucho más aplaudible la idea de ya no estar aquí, de morirme, de dejar de luchar, de dejar de estar aquí. Número 5, opresión precordial. Y número 6, dolores localizados en la cabeza, la espalda y en otro sector, ¿no? Que esto es mayormente por una situación de estrés. Después del humor depresivo viene la anergia. ¿Cómo podemos hablar de la anergia o cómo podemos catalogar la anergia? Bueno, podemos verlo en 6 cosas. Miren, número 1, la apatía o aburrimiento. Nada parece motivar, nada parece motivar a la persona. Nada, nada parece motivar a la persona. Número 2, cavilación sobre la misma idea o presencia de indecisiones. Repito, cavilación sobre la misma idea o presencia de indecisiones. Le cuesta trabajo a la persona tomar decisiones, le cuesta trabajo a la persona concentrarse, le cuesta trabajo tomar las riendas de su vida, ¿no? En cosas tan comunes y sencillas como la ropa, en cosas tan comunes o sencillas como el alimento, y obviamente pues en cosas mucho más profundas y trascendentes como decisiones de vida. Falta de concentración, la persona no logra concentrarse, regularmente es una persona que vemos que está sumida en la distracción, no logra poner su atención o fijar su atención en absolutamente nada, son personas distraídas que desenfocan su atención rápidamente. Después tenemos número 4, la disminución de la actividad habitual en el trabajo o en las distracciones. Esto es importante porque tiene que ver con el antes del suceso que detonó la distimia o la depresión y con el después. Es decir, hay un evento detonante y entonces antes del evento detonante era una persona activa, era una persona propositiva, era una persona bastante positiva en el sentido de empeñarse en estar activamente inmersa en alguna actividad y después de la situación detonante de la distimia y la depresión es una persona que no participa, es una persona que elude responsabilidades, es una persona que a lo mejor tenía 3 trabajos y ahora tiene uno o tiene dos, o que cada vez busca hacer menos cosas o descuida algunas cosas, ¿no? Es importante el antes y el después, porque si tenemos a una persona que a lo largo de la vida ha sido floja y la vemos permaneciendo floja, bueno, pues ahí no hay una disminución de la actividad habitual. Ahí se trata de una persona perezosa, se trata de una persona floja, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí no cabría este rasgo observable. Después viene la fatiga general o el cansancio precoz, es decir, todo el tiempo se siente cansado, todo el tiempo se siente con sueño, todo el tiempo desearía estar durmiendo, todo el tiempo expresa que no durmió bien, que no descansó bien. Y número 6, número 6, tiene que ver con una disfunción sexual o trastornos digestivos. Es decir, en la parte sexual y en la parte digestiva también se ve una afección. ¿Ok? Esto de la anergia, para los que no entienden el término, tiene que ver con la incapacidad de producir respuestas adecuadas a la vida, incluso respuestas adecuadas a nivel biológico, por ejemplo, la disfunción sexual o el trastorno digestivo. Entonces, vemos que es una persona que ya no responde adecuadamente a las situaciones o su cuerpo mismo ya no responde correctamente a las situaciones de la vida. De eso tiene que ver la parte de la anergia, la incapacidad de respuesta de una persona. ¿Listo? Vamos hacia abajo. Discomunicación. Discomunicación sería el siguiente rasgo observable. Tiene que ver con 6 cosas también. Número 1, brotes de mal humor o enervamiento. 2, tendencia a afligirse por todo.
todo le duele, todo le genera angustia, por todo llora, todo lo ve como que en más grandes magnitudes, etcétera. Retraimiento social, abandono de las lecturas, la radio, la televisión, es decir, ya no encuentra interés en las cosas que antes tenía interés, sensación de soledad o desconfianza, puede ser que esté con personas pero se siente sola, puede ser que desconfíe de la gente que habitualmente pues estaba cerca de esta persona y finalmente el descuido en el arreglo corporal y en el vestuario. Sencillamente la persona ya no busca un cuidado personal. Finalmente, el cuarto rasgo observable, la ritmopatía. La ritmopatía tiene que ver con 6 cosas también. Número 1, gran fluctuación de los síntomas a lo largo del día, notables diferencias entre la mañana y la tarde. Es decir, la persona expresa los síntomas depresivos a lo largo del día, ¿no? En el momento de la mañana empieza estando bien, conforme avanza el día, empiezan a empeorar los síntomas, finalmente en la noche los síntomas son mucho más severos, es decir, la sensación de soledad, el mal humor, la aflicción, el llanto, la apatía, el cansancio precoz, la amargura, la desesperanza, la desvalorización, todos estos síntomas observables a lo largo del día se van mostrando con mucho mayor severidad. En la mañana despierta bien la persona, conforme va avanzando el día, la tarde y llegamos a la noche, pues no, los síntomas son mucho más severos. La pérdida del apetito y por lo tanto la pérdida del peso. Algunos tienen una crisis de hambre voraz, es decir, no todos los depresivos dejan de comer. Hay algunos depresivos que comen. Fundamentalmente los depresivos que tienen una comorbilidad con la ansiedad. Los depresivos que son muy ansiosos, bueno, finalmente serán personas que comen mucho. Número 4, dificultad para conciliar el sueño. Esta es otra situación que puede ser variante, ¿no? En algunas personas duermen mucho, pero otras personas sufren de insomnios. Número 5, pesadillas nocturnas, sueños sombríos o despertar temprano. Es muy común en la gente depresiva que sueñe cosas nefastas, que sueñe cosas sumamente oscuras en el sentido de pesimistas, desesperanzadoras. Y bueno, es común que las personas depresivas despierten temprano. Eso sí, es muy común, es muy común que una persona depresiva despierte a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y se quede acostado ahí, en su cama, pensando en cosas, llorando, lamentándose, rumiando su dolor, etcétera. Es muy común. La gente depresiva que despierta temprano no significa que se levanta a sus actividades, no, se queda ahí acostada rumiando su dolor, llorando, lamentándose, entre otras cosas. Hipersomnia durante el día, es decir, el tener bastante tiempo durmiendo en el día. Pueden dormir en el día y de todos modos en la noche duermen. Eso es un signo depresivo. Ahora bien, la presencia de dos rasgos en la misma dimensión o a tres dispersos entre dos o más dimensiones en un mínimo lapso de 14 días es considerado suficiente para sospechar la existencia de un estado depresivo. Voy a explicar esto. Parte del diagnóstico psiquiátrico conlleva en observar estos rasgos. Si la persona tiene por lo menos dos de estos rasgos observables con mucha intensidad, por lo menos dos, con mucha intensidad, es muy probable que esté enfrentando un episodio depresivo la persona. Ahora, tal vez la persona tiene tres de estos rasgos, no tan severos, no tan fuertes, pero los tiene. Pero tiene tres por lo menos. Bueno, también es muy probable que las sospechas de depresión se puedan confirmar. Ahora, ese es el primer, digamos, criterio para poder diagnosticar una depresión. El segundo criterio tiene que ver con el tiempo, en un lapso de mínimo 14 días.
Repito, en un lapso de mínimo 14 días. Entonces, hay dos criterios para la aproximación a un diagnóstico depresivo. El primero tiene que ver con el tiempo, un mínimo de 14 días con los síntomas. Número dos, que alguno de estos 4 síntomas, rasgos visibles u observables de la depresión, alguno de estos 4 rasgos se presente con mucha intensidad, por lo menos 2 de estos rasgos. O la otra opción es que se presenten 3 de estos rasgos con no tanta intensidad. Ahora bien, es considerado suficiente para sospechar la existencia de un estado depresivo y un buen momento para buscar apoyo profesional, ya que se puede sospechar de la existencia de una depresión. Yo les diría a ustedes, hermanos consejeros, si ustedes tienen a una persona que presenta 2 o 3 rasgos de estos observables y los rasgos observables ya se han prolongado por más de 2 semanas, entonces es tiempo de que recomienden a su aconsejado que vaya con un psiquiatra. Tal vez el primer paso sería ir con el médico general y el médico general lo tiene que canalizar a la especialidad de la psiquiatría. Pero yo les diría a ustedes como consejeros, miren, si ustedes observan que sus aconsejados presentan 2 o 3 de estos rasgos o criterios o situaciones observables de la depresión y que eso se ha prolongado entre 2 y 3 semanas, es tiempo de pedirle a la persona que vaya con el médico o si tiene la posibilidad que vaya directamente con el psiquiatra para que el psiquiatra omita la opción de la depresión o confirme una depresión. Ojo, existe un trastorno del ánimo llamado distimia. Es un trastorno crónico caracterizado por un estado de ánimo deprimido, irritable en niños y adolescentes. Ojo, porque la depresión en los niños y en los adolescentes y la distimia en los niños y adolescentes no se presenta de la misma manera. Un niño depresivo o un adolescente depresivo regularmente su estado de ánimo depresivo no se presenta con tristeza, se presenta con irritabilidad. Esto es muy importante, esto es muy importante. Los adultos depresivos, los adultos distímicos, regularmente manifiestan la depresión con una profunda tristeza. Los niños y los adolescentes distímicos o depresivos presentan la depresión o la distimia a través de la irritabilidad. Ok, entonces la distimia es un trastorno crónico que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido que se mantiene durante la mayor parte del día y la mayor parte de los días, que no es suficientemente grave como para cumplir los criterios de otros episodios depresivos. En este trastorno debe existir la presencia de un ánimo deprimido la mayoría del tiempo, al menos durante 2 años en adultos y 1 año en adolescentes. El paciente no debe presentar síntomas que permitan diagnosticar un trastorno depresivo mayor. Existen síntomas de un ánimo deprimido caracterizado por sentimientos de tristeza y una disminución por el interés ante las actividades cotidianas, solo que estos síntomas son menores a los del trastorno depresivo mayor. Se producen cambios en el apetito o en los patrones de sueño, presentan baja autoestima, pérdida de energía, sensación de cansancio constante, lentitud psicomotora, disminución del impulso sexual y preocupación obsesiva por asuntos de salud. Mis queridos hermanos, en resumen, se trata de una tristeza profunda, prolongada, pero funcional. Repito, se trata de una tristeza profunda, prolongada, pero funcional. Con esto podemos decir que la expresión de tristeza natural, aunque profunda, no debe confundirse con una distimia y una depresión, y mucho menos aventurarnos a diagnosticar algo que no nos compete a nosotros. Tan solo comprender para poder ayudar de una mejor forma. Esta es la labor del consejero. Tan solo comprender para poder ayudar de una mejor forma. Ok, entonces ya hemos abordado 3 cosas. Hemos hablado de la expresión de la tristeza natural y cómo debemos abordar esos casos.
y hemos abordado la distimia, que no es otra cosa más que una tristeza profunda, prolongada, pero funcional. Es decir, tiene rasgos depresivos, pero los rasgos depresivos no le impiden vivir funcionalmente a la persona y los rasgos depresivos no son severos. Por lo tanto, no se habla de una depresión, se habla de una distimia. Es decir, es un estado depresivo, pero bastante funcional. La persona puede seguir funcionando, la persona sigue adelante con su vida, pero tiene síntomas depresivos que no son graves. Entonces debemos diferenciar la tristeza natural de la distimia y de la depresión clínica, de acuerdo a lo que ya hemos hablado durante estas 2 sesiones. Ahora, ¿cuál es la labor del consejero? Tan solo comprender para poder ayudar de una mejor manera. Yo de alguna manera tengo que hacer un análisis superficial, tengo que hacer un análisis breve y poder encontrar y ubicar a mi aconsejado. Está en una expresión de tristeza natural, está en una distimia, es decir, tiene rasgos depresivos que ya han abarcado mucho más de 1 año, 2 años, 3 años, pero la persona es funcional o la persona presenta rasgos depresivos severos, graves o clínicos. En el caso de la tristeza profunda, bueno, eso o natural, eso nos compete a nosotros completamente. Nos compete a nosotros completamente. En el caso de la distimia y en el caso de la depresión, hay que canalizar, hay que enviar, hay que sugerir, hay que exhortar, hay que invitar a nuestros aconsejados a que vayan con un médico y el médico lo pueda canalizar con un psiquiatra y si tienen las posibilidades, ir directamente con un psiquiatra. Ahora bien, ¿cómo interviene el consejero bíblico en el asunto? En el asunto de la distimia y en el asunto de la depresión, ¿cómo interviene el consejero bíblico? Bueno, a partir de la historia de Noemí, Ruth y Boz, a partir de la historia de Noemí, Ruth y Boz, quisiera compartir con ustedes la estrategia Pepe. La estrategia Pepe, que no es otra cosa, que permanencia, estructuración saludable, es decir, reconstruir lo que se rompió, persistencia y emocionalidad saludable. Se trata de los principios antes aprendidos. Comencemos con un vistazo a la vida de Noemí, Ruth y Boz. Miren, la historia bíblica de Ruth es la historia de una mujer extranjera redimida por Boz, un varón hebreo que fue usado por Dios para trastornar la vida de esta mujer y de su suegra Noemí, después de una serie de desgracias que tuvieron que enfrentar. Se trata de una historia en la que podemos rescatar una serie de principios que nos serán útiles en el momento de llevar un proceso de consejería bíblica con personas con una profunda tristeza, una distimia o un diagnóstico de depresión. Primero, puntualicemos el trasfondo de la historia. Número 1. La historia comienza, la historia de Ruth, la historia que tenemos registrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, comienza con una familia de Belén. Noemí es la mujer, la esposa, Elimelec el hombre, el padre de familia, Mahalón y Kelión son los hijos. Ahora, esta familia de Belén se ubica en el tiempo de los jueces, una situación desastrosa por sí misma a la que se le suma una hambruna. Entonces, imagínate ser Noemí, imagínate ser Elimelec, imagínate ser Mahalón e imagínate ser Kelión y tener que soportar una situación política, religiosa, desastrosa en tu pueblo, como es en el tiempo de los jueces. Ustedes seguramente comprenden de qué estoy hablando porque su proyecto en el módulo anterior se trató de eso. Imagínate ser una familia y soportar la situación del tiempo de los jueces y todavía a eso sumarle una situación de hambruna. Por la hambruna salen buscando una mejor vida a Moab. Allí, en Moab, Elimelec, el padre de familia, fallece. Mahalón y Kelión, hijos de Noemí, también mueren después de casarse con un par de mujeres. Estas mujeres se llaman Orfa y Ruth. Tal es la desgracia para Noemí, que está decidida a ser llamada amargura y nunca más ser llamada Noemí. Número 3. Ante la muerte de los varones de su casa, Noemí tiene la intención de volver a su pueblo, pero para ello decide librar del compromiso a sus nueras viudas, permitiéndoles rehacer sus vidas
y no sufrir como viudas extranjeras en Belén. De por sí, ser mujer, ser viuda y ser extranjera era una combinación de asuntos, bastante tristes. Entonces, Noemí quería evitarles la desgracia y les liberó del compromiso de permanecer con ella. A este ofrecimiento, Orfa decide tomarle la palabra a Noemí, mientras que Ruth fielmente está dispuesta a seguir a su suegra. Así es como regresan juntas a Israel. Número 4. Como solución al sustento que necesitaban para sobrevivir, Ruth decide recoger granos. Dios permite que lo haga en el campo de un hombre llamado Boz. Y no es Boz Lightyear, es Boz con doble O y Z. Boz es un familiar cercano de Noemí. Para su sorpresa, todo el tiempo él muestra nobleza, solidaridad y compasión con la fiel Ruth. Es un hombre noble, un hombre solidario y un hombre compasivo con Ruth. No solamente le deja recoger lo que se cae de los granos de trigo, no solamente le deja recoger eso, que por cierto Dios había dicho que eso deberían de hacer. Para ayudar a los pobres, para ayudar a los desamparados, debían permitirles que todo el trigo que cayera al suelo se lo quedaran los pobres o los desamparados. Así que no solamente se conforma con eso, sino que mueve su voluntad y le pide a sus trabajadores que decididamente y voluntariamente tiren más trigo de lo común para que Ruth pueda recoger más y no solamente las sobras. Bueno, ahí es cuando conoce entonces Ruth a Boz. Vamos aquí, número 5. Cuando Noemí se entera de Boz, es decir, que tiene un familiar cercano en Boz, encuentra en él la esperanza del pariente redentor. ¿Qué significa esto del pariente redentor? Según la ley, el pariente redentor se trata de un pariente cercano que tenía 4 deberes con su familia. Número 1, estaba obligado a rescatar al pariente que había sido vendido como esclavo. Número 2, estaba decidido a comprar el campo o herencia que perdiera. Número 3, estaba obligado y comprometido a vengar la sangre del familiar que fue muerto. Y número 4, estaba comprometido a casarse con la viuda de su pariente a fin de darle una descendencia que llevaría el nombre del difunto. Así que Noemí, cuando se entera de la existencia de Boz, encuentra en Boz la esperanza del pariente redentor. Porque Boz tenía la responsabilidad y el compromiso de redimir a su familia, a la familia de Noemí. Siguiente. Así que Noemí instruye a Ruth para quitarse sus ropas de luto y así en palabras sencillas, mis queridos hermanos, vestirse bonito, acercarse a Boz y expresarle su intención de ser redimida por él a través del matrimonio. Boz queda asombrado nuevamente por el corazón de Ruth, tanto que la llama mujer virtuosa. Era joven, era extranjera y no tenía necesidad de padecer junto a Noemí, mucho menos ayudarla en sus asuntos. Sin embargo, decide seguirla, trabajar para las necesidades de ambas y casarse con él, buscando un bien no solamente para ella, sino el de su suegra también. Fíjense, esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque no solamente Boz tiene una filiación empática con Ruth, no solamente tiene compasión Boz de Ruth, lo que podemos ver es que Boz se enamora realmente de Ruth, porque ¿cómo es posible que esa mujer joven, una extranjera, trabajara para sustentar a su suegra que por cierto, pues ya no tiene compromiso con ella porque su esposo ha muerto? ¿Y cómo es posible que siendo joven y siendo extranjera trabaje para sustentar para ella y para su suegra? ¿Cómo es posible? Entonces, vos termina por encantarse, vos termina por enamorarse del corazón amoroso y fiel de Ruth. Así que le llama virtuosa y se empeña en redimirla a través del matrimonio. Sin embargo, decide seguirla. Ya he leído esto. Así que miren lo que pasa. Vamos a leer, por favor. Vamos a leer
uno de los capítulos de Ruth para ver lo que pasa después. Cuando Boaz tiene toda la intención de redimir a Ruth, fíjense lo que hace Boaz para poder redimirla. Leámoslo. Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. ¿De qué pariente está hablando? Había un problema. El problema es que aunque Boaz quería redimir a Ruth a través del matrimonio, la verdad es que Noemí tenía un familiar mucho más cercano que Boaz y era el familiar al que le correspondía la redención. Por eso es que Boaz va y se encuentra con este hombre para proponerle que cumpla con su obligación de redención, ¿no? Entonces por eso le dice: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres, redime. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Fíjense, hasta este momento, vos está haciendo las cosas bien. Lo que le está diciendo al otro varón, al familiar más cercano que él mismo de Noemí, le está diciendo: a ver, tú tienes la obligación y la posibilidad de redimir. Si quieres redimir a Noemí, cómprale su terreno, redímela, porque después de ti voy yo, y si tú no quieres, pues yo lo voy a hacer, y después de mí ya no hay nadie, pero no hay problema, dice vos, porque yo la quiero redimir. Entonces el pariente, que no se sabe su nombre, pero se le dicen fulano, el fulano le dice: yo voy a redimir, yo voy a redimir. Pero fíjense qué pasa en el versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú. Y se quitó el calzado. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y por supuesto que se refiere al rey David. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, queridos hermanos seminaristas? Dios usó a un hombre para cambiar la historia de un par de mujeres sumidas en la tragedia. La historia que comenzó con hambre y muerte ahora termina por la intervención de un hombre usado por Dios en abundancia y un nuevo comienzo.
Un par de mujeres en desprotección y miseria tienen, a partir de la redención de Boaz, la posibilidad de experimentar un futuro esperanzador y prometedor. Un hombre solo en su vejez encuentra en una mujer usada por Dios la alegría, la pasión de vivir y el amor. Evidentemente, estamos hablando de Ruth. ¿Cuánto puede pasar cuando dejamos a Dios usarnos? ¿Cuánto puede pasar cuando dejamos a Dios usarnos? Tanto vos fue usado por Dios para la vida de Noemí y Ruth, como Ruth fue usada por Dios para la vida de vos. ¿Cuánto puede pasar cuando dejamos a Dios usarnos? Una mujer anciana recibe la bendición de un heredero. ¿Y qué heredero? El que habría de ser el abuelo del mismísimo rey David. Una mujer extranjera es contada como parte del pueblo de Dios. Un hombre anciano es usado hasta la fecha como un ejemplo de la mismísima redención de Dios al mundo entero a través de Cristo. Ahora bien, para efectos de nuestro curso, debemos notar la profunda tristeza que manifestó Noemí al perder al hombre con el que compartió su vida tantos años y a sus hijos. Noemí quedó viuda. No me imagino cuán difícil debió ser ese momento para ella. Estar en tierra extranjera, con 2 hijos y ahora teniendo que afrontar nuevas responsabilidades. Cuánto sufrimiento debió tener al perder a su amado. Sus hijos, en vez de ayudar a su madre viuda, se casan con 2 moabitas, 2 extranjeras. La ley judía prohibía el matrimonio con extranjeros, algo que seguramente en un principio trajo más sufrimiento a la vida y el corazón de Noemí. Pero Noemí quiso a sus nueras y mantuvo una relación afable con ellas. Me imagino que con el único interés de que vieran en ella al Dios que amaba, para que ellas también pudieran amarlo. En un periodo de 10 años, después de que muere su esposo y sus hijos contraen matrimonio con Orfa y Ruth, en un periodo de 10 años, sus hijos también mueren. Noemí pierde a su esposo, a sus hijos, y se encuentra en tierra extranjera donde no adoran a su Dios. Se había marchado de Belén joven, con esposo e hijos, y ahora solamente le quedaba un vacío, un dolor y una tristeza profunda. Sin embargo, según leímos, la historia no termina ahí. Amargura no volvería a ser el título con el que se le nombraría a Noemí, pues al final de la historia leemos: y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Permítanme compartirles brevemente los principios que podemos ver a lo largo del libro de Ruth respecto a una persona sumida en la tristeza. Repito, permítanme compartirles brevemente los principios que podemos ver a lo largo del libro de Ruth respecto a una persona sumida en la tristeza. Número 1, lo que toda persona necesita, lo que toda persona triste, en distimia o en depresión necesitan es permanencia. Primer estrategia de Pepe, permanencia. Miren, cuando Noemí regresó a su tierra de origen, le suplicó a sus nueras, Orfa y Ruth, que regresaran con sus familias. Eran 3 viudas afligidas. Noemí las animó para que buscaran la felicidad en su tierra, ya que para ellas como moabitas no lograrían tener nada en Belén. Orfa se despide de Noemí y regresa a su tierra idólatra, pero Ruth le dijo aquellas palabras emblemáticas a su suegra: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Me encanta la versión Nueva Internacional, porque dice que Dios me castigue severamente si no cumplo con mis palabras. Termina el texto diciendo: al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Eso está en Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 18.
A pesar de que Ruth vio el sufrimiento de su suegra, además de sus experiencias amargadas, Ruth abandonó la idolatría de su pueblo y hace al Dios de Israel su Dios. La amargura de Noemí no le permitía ver las misericordias y bendiciones de Dios, pero hubo algo que fue evidente en todo momento: la permanencia de Ruth en su vida. Repito, la amargura, el dolor, la tristeza, la depresión de Noemí no le permitía ver la misericordia y la bendición de Dios, pero hubo algo que fue evidente en todo momento: la permanencia de Ruth en su vida. O podemos decirlo, el amor de quien supo que le necesitaban y por lo tanto se mantuvo fiel a su lado. ¡Qué lindo! El amor de quien supo que le necesitaban y por lo tanto se mantuvo fiel a su lado. En realidad, el libro de Ruth es la historia de esta mujer acompañando a su suegra en su dolor, permaneciendo en fidelidad y amor a su lado con la disposición de bendecir su vida, como sea que se necesitara. ¿Cuánto le hizo bien? ¿Cuánto le hizo bien a Noemí el saberse acompañada por Ruth? Repito, ¿cuánto le hizo bien a Noemí el saberse acompañada por Ruth? Cuando nos enfrentamos a una situación de profunda tristeza, debemos estar dispuestos a caminar con esa persona, o escuche bien, a mover del círculo nuclear de la persona que está enfrentando la depresión a otro que esté en la oportunidad y disposición de estar cercano a su ser amado que tanto lo necesita. Los momentos más desoladores, de mayor incomprensión, de pensamientos negativos que revolotean en la cabeza y de mirar un porvenir desolador, son tiempos en los que saberse acompañado, cuidado, valioso y del interés de otro realmente hacen la diferencia. Cada situación es diferente y dependiente, en este punto, a la situación detonante, la relación previa con el aconsejado y la habilidad del consejero de estimular la relación cercana, una relación cercana, confiable e incondicional que sirva de enriquecimiento para el aconsejado. Las mejores palabras no son ánimo. Las mejores palabras para una persona en depresión no son Dios le da Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Ni siquiera el hecho de decir no estés mal es tan efectivo como el hecho de que una persona triste, distímica o depresiva pueda escuchar: aquí estoy incondicionalmente para ti. ¿Cómo puedo ayudarte? Este tiempo, el que más desolador es el momento, en donde la gente tiene más incomprensión, donde vienen a la mente un montón de pensamientos negativos que revolotean la cabeza, donde se mira un porvenir desolador. Estos son tiempos en los que saberse acompañado, cuidado, valioso y del interés del otro realmente hacen la diferencia. Quitemos a un lado las palabras mágicas. Mejor digámosle a la persona que tenemos delante: aquí estoy incondicionalmente para ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Aquí estoy incondicionalmente para ti. ¿Cómo puedo ayudarte? Comparto estas situaciones prácticas sobre este asunto, queridos hermanos. Miren, número 1, promovamos el acompañamiento, nunca el aislamiento y la soledad. Promovamos el acompañamiento, nunca el aislamiento y la soledad. La soledad y el aislamiento se convierten en los alimentadores de la tristeza. No lo permitamos en la vida de quien está enfrentando situaciones profundamente dolorosas. Por favor, no lo haga. No le diga a la persona: bueno, si quieres estar solo, pues bueno, es tu decisión. No le diga a la persona: bueno, a ver, si quieres un momento de soledad, bueno, está bien, dátelo. No, por favor, no. La soledad y el aislamiento son alimentadores de tristeza. No lo permitamos en la vida de quien está enfrentando situaciones profundamente dolorosas. Cuando yo tengo que atender a una persona que está pasando por un dolor fuerte, de lo primero que le digo es: hermana, hermano, ¿ya pensó con quién irse? ¿Ya pensó con quién estar este día, esta noche o esta semana?
Y cuando me dicen, no, pastor, fíjese, es que quiero estar solo, quiero pensar las cosas, quiero digerir, yo le insisto para que busque acompañarse con alguien. La mayoría de las veces, escuche bien esto, por favor, la mayoría de las veces, la gente no desprecia la compañía, desprecia el hecho de tener que recordar, desprecia el hecho de tener que dar explicaciones o desprecia el hecho de tener que excusarse cada vez que hace algo o dice algo. La gente sí quiere estar acompañada, la gente sí quiere estar acompañada. Lo que desprecia es tener que recordar, que le estén preguntando, que le tenga que estar dando explicaciones a la gente, que le tenga que estar excusándose delante de los otros. Eso es lo que la gente aborrece en tiempo de dolor. Lo leímos, lo leímos, ¿no? En el libro de Lewis. Lewis decía que cuando su esposa murió, él no quería estar solo, él quería tener gente a su lado, pero dice Lewis, pero ojalá que la gente simplemente se quedara conmigo sentada sola, perdón, en silencio. Lewis decía eso, yo quiero estar acompañado, pero la gente no se calla, la gente se la pasa preguntándome, la gente se la pasa diciéndome, la gente se la pasa dándome palabras de ánimo y dice Lewis, por esa razón huyo de ellos. Pero a mí me encantaría tener gente conmigo todo el tiempo, pero gente que estuviera sentada a un lado mío en silencio. Queridos hermanos, no permitamos el aislamiento o la soledad. Promovamos el acompañamiento. Repito, la gente sí quiere estar acompañada. Lo que aborrece, lo que desprecia son las preguntas, es el hecho de recordar, el hecho de dar explicaciones o tener que excusarse. Que si dormiste una hora más, pero ¿por qué estás durmiendo mucho ahora? ¿Cómo que por qué? Que si te bañaste, te metiste a bañar y tardaste una hora, todos entienden que te tardaste una hora porque lloraste en la regadera. Y ahí anda la gente, ¿qué hiciste en la regadera? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué me tengo que dar excusando? Eso es lo que la gente aborrece. No aborrece, repito, no aborrece estar acompañado, aborrece tener que dar explicaciones, responder preguntas, tener que excusarse. Número 2, capacitemos al acompañante. Recuerde que hay que promover que alguien lo acompañe. Capacitemos al acompañante. Necesitamos concientizar al acompañante de lo que está por venir. Quejas, enojos, explosiones, episodios de llanto, días sin comer, días sin levantarse de la cama, días de profunda apatía, etc. Y estimularles al amor, gracia, misericordia, perdón, paciencia y tolerancia. Queridos alumnos, en mi experiencia, trabajar eficazmente con el acompañante y su corazón trae mejores resultados que intentar en sesiones de una hora a la semana levantar el ánimo al deprimido. Eso se los digo por experiencia propia. Cuando me he enfocado al principio del proceso de consejería con una persona en depresión, que está profundamente tirada en llanto, profundamente entristecida, yo me he dado cuenta que es mejor, es más funcional y es más exitoso dedicar la atención no a la persona en depresión, sino a la persona acompañante. Darle ánimos al acompañante, capacitar al acompañante, explicarle lo que va a pasar al acompañante, estimular valores, principios, emociones saludables en el acompañante. Finalmente, ese acompañante será el que deberá cargar con la parte más dolorosa del proceso y debe estar preparado para eso. En mi experiencia, al inicio del proceso de consejería con una persona profundamente triste o en depresión, es mejor dedicarle tiempo al acompañante. Y el acompañante, en la vida cotidiana, en la vida que corre, entonces bendecirá a la persona deprimida o a la persona profundamente triste. Además, es muy útil acceder a literatura en la que se explica el proceso de una persona en depresión. Así será más fácil que el acompañante tome como personal muchas de las situaciones que se presentan. Es decir, el acompañante dejará de pensar que es algo en contra de él y entenderá que es parte del proceso depresivo de su familiar o de su esposo o de su amigo, etcétera. Compartamos con ellos literatura esclarecedora. Ese sería el segundo punto.
Y número 3, estemos dispuestos a acompañar. He encontrado casos en los que no puedo establecer un acompañante para ciertas personas. En esos casos, sin pensarlo, me he convertido en uno. Aprovecho la tecnología y en el tiempo anterior a la pandemia, los espacios naturales de la iglesia para hacerme presente en la vida del otro. En algunos casos he participado de actividades de la persona para intensificar la sensación de permanencia que necesita. Le visito con artículos de despensa que sé que necesita. Aprovecho compromisos en los que puedo intervenir o ella puede intervenir o participar para incluirle, etcétera. Ahora, ojo, por mi edad, porque estoy hablando de que antes de la pandemia, pues qué será, tenía 26 años. Y yo empecé a pastorear y a tratar con gente a partir de los 20 años. Entonces, de los 20 a los 26 años, por cuestión de mi edad y de mi situación civil, me era fácil realizar esto de acompañar a las personas. La gente, por ejemplo, las mujeres eran más grandes que yo, tenía más tiempo libre, podía dedicar recursos de una mejor manera a las otras personas, etcétera. Ahora en mi nueva etapa de vida, ahora en mi nueva etapa de vida ya más grande, con una esposa, reconozco que mi acompañamiento debe de tener cambios, cuidados, precauciones y hasta límites saludables. También reconozco hoy en día que mi esposa puede participar en mi trabajo como acompañante de una persona triste o en depresión. Entonces, esto del acompañamiento es en dependencia de la situación del otro, pero también en la situación de vida tuya, como persona, como creyente. Lo que yo creo que me conviene decirte es que debes ser sabio para acompañar. Debes de tener cuidados, precauciones y hasta límites saludables para que el proceso no se ensucie de ninguna manera. Pero no puedo evitarte decir que hay casos en los que hay personas sumamente tristes o en depresión, que no tienen gente que lo pueda acompañar o su familia, sus amigos, la gente que dice amarles, no están dispuestos a acompañarles. No están dispuestos a acompañarles. Por lo tanto, tú como consejero o consejera debes constituirte en un acompañador. Ahora, regularmente, el acompañante es en la primera parte del proceso de consejería bíblica. Estoy hablando de las primeras semanas. Tal vez se extiende durante 1 o 2 meses, pero no más, pero no más. Esta es la primera parte del proceso de consejería. Ahora, esto fue con la letra P. Con la letra P hablamos ya de la permanencia. La persona triste, la persona depresiva necesita sentir la permanencia de otra persona. Necesita sentir el amor, el cuidado, la gracia, la misericordia que sostienen su vida a través de otra persona. Ahora, número 2, con la primer E, estructuración saludable. Estructuración saludable. En este punto quisiera ser claro. Nunca celebramos el dolor de la persona. Nunca. Sin embargo, les invito a pensar en la profunda tristeza como un hecho profundamente beneficioso para la vida cuando se aborda saludablemente. Las personas en depresión regularmente expresan de su situación palabras parecidas a estas. Estoy deshecho, me han desmoronado, mi vida ya nunca será la misma, ya nunca más estará. Tantos años haciendo lo mismo y ahora de un día para otro he perdido el único trabajo para el cual soy útil. Este cambio ha sido mucho, ya no reconozco mi vida, etcétera. En todos los casos, he encontrado que la gente habla de su situación como de la que se rompió. Piénselo bien, por favor, piénselo bien. Lo que está armado no se puede armar más. Lo que está unido no se puede unir de otra forma. Lo que está integrado no puede tomar otra forma. Lo roto, lo desarmado, lo desintegrado es una tremenda oportunidad de nuevos diseños, nuevas formas y nuevas estructuras. Repito, lo roto, lo desarmado, lo desintegrado es una tremenda oportunidad de nuevos diseños, nuevas formas y nuevas estructuras. Usted como consejero puede voltear a ver la vida de su aconsejado y expresar su vida es un desastre y abrumarse por el desastre de la vida. O puede pensar, está tan roto que Dios tiene un montón de posibilidades en esta vida. Está tan roto, está tan rota la vida de esta persona
que el Señor puede armarla de nuevo en un montón de posibilidades. ¡Qué padre! En Dios, la persona puede recoger las piezas y reestructurar la vida. Cualquier suceso que desintegre la vida permite esta oportunidad. Por favor, escuche esta palabra. Cualquier suceso que desintegre la vida permite esta oportunidad. La muerte de un familiar desestructura la vida. La pérdida de un trabajo desestructura la vida. Un divorcio desestructura la vida. La pérdida de una amistad que tiene años desestructura la vida. La bancarrota financiera desestructura la vida. Todas las situaciones que desestructuran la vida, que la rompen, que la desintegran, que la desarman, tal y como la gente la había concebido, son tremendas oportunidades para recoger las piezas y reestructurarla. El lugar que, el lugar que ocupó su esposo y sus hijos en el corazón de Noemí, nunca más serían ocupados por alguien más. Nunca, nunca. Por eso Lewis decía en su libro, yo quiero a H y no a nada que se le parezca. La vida que tenía tal y como la conocía cambió rotundamente. Ahora era una mujer viuda, acompañada por otra mujer viuda. ¿Entienden las implicaciones sociales, religiosas y hasta económicas de esto? De ser una mujer grande, viuda, acompañada por una mujer extranjera y viuda. ¿Entienden las implicaciones sociales, religiosas y hasta económicas de esto? Escuche esto, por favor. Escuche esto, por favor. Mire, la vida ya no era y ya no sería la misma para esta mujer. ¿Por qué nos engañamos? La vida ya no era y ya no sería la misma para esta mujer. Sin embargo, pensar que esta mujer ya no tendría vida es un tremendo error y se trata de un error común en la gente profundamente triste o deprimida. La gente profundamente triste o deprimida creen que porque la vida ya no es la misma, ya no tendrán vida. No sé por qué la gente, bueno, sí sé por qué, es parte de la situación que están enfrentando, pero la gente en depresión o la gente profundamente triste creen que porque la vida ya no es la misma, ya nunca más van a tener vida. Queridos hermanos, no fue así y no lo es en ningún caso, por muy desastrosa, dolorosa o catastrófica que haya sido la situación detonante. Lo que vemos en la vida de Noemí es a Dios reestructurando naturalmente su vida a través de situaciones, personas y oportunidades. Repito, esto de que porque mi vida ya no es la misma, ya no tengo vida, no fue así en Noemí y no es así en la vida de nadie, por muy desastroso, doloroso y catastrófico que sea el panorama. Lo que vemos en Noemí es a Dios reestructurando naturalmente la vida a través de situaciones, personas y oportunidades. Miren, número 1, Dios conservó su vida. ¿Qué mayor evidencia de que Dios todavía tiene algo más con nosotros que la dicha de despertar un día más? Número 2, Dios bendijo de nuevo al pueblo de Israel y la condujo de nuevo a casa. Excelente oportunidad para regresar. 3, Dios en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella y la llevó de Belén a Judá. Dios puso a su lado a una mujer amorosa y fiel que le recordara que la vida seguía. 4, Dios hizo que llegara acompañada y Ruth sería parte de su bienestar en la vejez. 5, Dios preservó un pariente redentor, vos. ¡Qué extraordinaria oportunidad! Y 6, Dios la lleva justo en el tiempo de la siega. ¡Qué tremenda oportunidad una vez más! Si tienen oportunidad de leer el libro de Ruth, sabrán que en todos los casos, Noemí se fue moviendo, fue aceptando personas, fue aprovechando oportunidades y fue tomando decisiones y realizando acciones pertinentes e importantes. ¿La vida cambió? Sí, la vida de Noemí cambió profundamente, pero la vida no había terminado para ella y para Ruth. Esto es lo importante. ¿La vida de Noemí y Ruth cambiaron? Sí, por supuesto que cambiaron. Y ya nunca, nunca volverían a ser la misma. Nunca más volverían a tener la misma vida. Sin embargo, eso no significa
que la vida había terminado para este par de mujeres. Dios puso personas, Dios puso oportunidades y Dios puso situaciones para bendecir y reestructurar la vida de Noemí y de Ruth. Les recomiendo lo siguiente, hermanos, entonces, para terminar con este punto. Nada mejor que empezar reconociendo con amor, sabiduría y amabilidad la realidad de la situación. La vida ya no es la misma. Querido consejero y consejera, en amor, en sabiduría y amabilidad, reconozca la situación de la persona. La vida ya no es la misma y no lo va a ser jamás. La persona que murió, el trabajo que perdió, la amistad que se fue, etcétera, etcétera, etcétera. La ausencia de eso, el rompimiento de eso, hará que la vida ya no sea la misma. Acéptelo con amor, con sabiduría y amabilidad. Sin embargo, qué necesario hacerle entender al otro que ello no significa que ya no hay vida. Dígaselo, por favor. Ciertamente, la vida ya no es la misma, pero eso no significa que ya no hay vida. Número 2. La reestructuración se trata de hacer evidente lo que Dios naturalmente está haciendo a través de situaciones, personas y oportunidades. Además, se trata de animar a los aconsejados a abrir el corazón a las personas, tener disposición frente a las oportunidades y ser sabios para sacar el mayor provecho a todas las oportunidades y las situaciones que se presentan. Queridos hermanos, la reestructuración se trata de hacer evidente lo que Dios naturalmente está haciendo en la persona que está deprimida o triste a través de situaciones, personas y oportunidades. Se trata entonces de animarlos a abrir el corazón a las personas. ¿Se imaginan que Noemí hubiera dicho, no quiero nada contigo, Ruth, te me largas, te me largas? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que Noemí hubiera cerrado su corazón a vos? ¿O que Ruth hubiera cerrado su corazón a vos? Debe animarlos a abrir su corazón a las personas. Debe animarlos a tener disposición frente a las oportunidades. Por Dios. Ruth tuvo la oportunidad de recoger el grano que se caía y lo hizo. Aprovechó esa oportunidad. Noemí tuvo la oportunidad de regresar a Belén y lo hizo. Aprovechó la oportunidad. Y ser sabios para sacar el mayor provecho a todas las situaciones. Había un pariente redentor. No me digan que Noemí y Ruth no sacaron provecho de eso. Por supuesto que lo hicieron. Y usted debe de decirle a la gente, abre tu corazón a las personas, ten disposición a las oportunidades y aprovecha las situaciones que se presentan. Es decir, llegó un amigo nuevo, no cierres tu corazón, conócelo. Te llegó una oferta de trabajo, ganas menos, tienes una posición diferente. Ten la disposición de aprovechar la oportunidad. Dios puede hacer algo hermoso en tu vida. Dios puede hacer algo hermoso en tu vida. Y número 3, quisiera terminar este punto diciendo, miren, reestructurar no es forzar, obligar, tampoco es ignorar la realidad y mucho menos es vender la idea de que todo va a estar bien fácilmente. Reestructurar la vida es descansar en la soberanía de Dios, caminar hacia el contentamiento y estimular la vida de nuestros aconsejados a lo que Dios está haciendo naturalmente en sus vidas. Queridos hermanos, aquí está el meollo. Reestructurar la vida es descansar en la soberanía de Dios, es caminar hacia el contentamiento y estimular la vida de nuestros aconsejados a lo que Dios está haciendo naturalmente en sus vidas. Será un camino por momentos difíciles de digerir, otros complicados de asumir y algunos más hasta dolorosos por vivir. Pero para estos tiempos acerquemos a sus corazones las promesas de Dios. El Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. La vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotros mismos y cómo a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, todavía podemos seguir viendo su fidelidad y cuidado en medio nuestro. Dios tenía un plan mucho mayor en la vida de Noemí y su plan para con ella sería la bendición para nosotros hoy. Noemí tuvo el privilegio de ser la abuela de Obed, padre de Esaí,
y padre de David, los cuales están en la genealogía de Cristo, aquel que vendría a redimir a los suyos de una vez y para siempre. Querido consejero y consejera, que la vida de Noemí nos enseña a descansar en la soberanía de Dios, a recordar que Él obró de maneras que no comprendemos en medio del sufrimiento, pero sin dejar de estar a favor de los suyos. En Él tenemos esperanza. En Él podemos reestructurar la vida. Después, ya dijimos con la primera P, ya hablamos de la segunda, de la primera E, ahora vamos con la segunda P. Segunda P, persistencia. Persistencia, es la siguiente letra. Persistencia, miren. El amor se impone al egoísmo en esta historia. Evidentemente el amor se impone al egoísmo en esta historia. Ruth no se quedó con Noemí de mala gana. La quería con una devoción inusual. Aunque fue viuda e inmigrante, Ruth tomó en serio su responsabilidad hacia Noemí y buscó sacar y saciar las necesidades de su suegra. El hecho de que Ruth era joven implicaba un potencial de pretendientes en su pueblo. Sin embargo, debido a su amor con Noemí, Ruth tomó la iniciativa con voz, siendo grande y siendo de otro pueblo. Noemí no aferró a sus nueras a ella, les dio el derecho de regresar con sus familias y volver a comenzar sus vidas. Pensó en ellas y el cómo podrían sufrir como viudas y extranjeras en Israel. Reconoció lo difícil que sería salir adelante con ella y las liberó. Las puso por encima de ella misma. Todo iba bien, todo iba bien. Todo en esta historia es un derroche de amor, es un derroche de pensar en el otro. Sin embargo, más adelante se presentaría la oportunidad de ser redimidas. Y es entonces cuando la cosa se pone difícil, cuando un fulano, el pariente más cercano de Noemí, se negó a redimir a este par de mujeres cuando supo que también tendría que casarse con Ruth, una extranjera, y mucho más cuando fue consciente de que el terreno sería heredad del hijo que resultaría de esta unión. Es decir, todo iba de viento en popa, todo iba de viento en popa. Noemí había mostrado amor a sus nueras, las nueras habían mostrado amor a Noemí, principalmente Ruth, todo iba bien, hasta que vemos a un egoísta en la historia, hasta que vemos al arrocito negros, al arrocito negro en el arroz blanco, hasta que tenemos al que empeora la situación, al que descompone el ambiente de amor en la historia. Según leemos en el libro, este fulano de primer momento ya había aceptado redimir a Ruth, pero cambió de idea pues no quiso perjudicar sus intereses. Estas cosas pasan regularmente cuando se está intentando seguir adelante. En el caso de una persona sumamente triste o en depresión, este tipo de eventualidades desafortunadas pueden lapidar el ánimo, la fe o la esperanza si no somos sabios en afrontarlas saludablemente con los aconsejados. En el caso de Noemí y Ruth, la indisposición del fulano no fue significativa porque Dios había provisto a un hombre con el corazón correcto para redimir a Ruth. Se trata de vos. Elimelec tenía derecho a un heredero. Ruth la moabita, su nuera, estaba viva y el hombre que comprara el campo tenía el deber de dar al muerto un heredero por intermedio de ella. Si nacía un hijo varón, el campo sería de él y la propiedad de Elimelec quedaría en su familia. El pariente entonces perdería lo que habría comprado y tendría que mantener a otra familia. De allí que la respuesta del fulano fue: no quiero redimir, no quiero redimir. El costo era demasiado elevado. Y es entonces cuando aparece la generosidad de vos. Porque vos acepta redimir a Ruth con todo y las pérdidas financieras. Vos decide redimir a Ruth con todo y las pérdidas financieras, con todo, y que era un volado a perder la herencia que podía tener su familia. Qué extraordinaria y esperanzadora verdad, queridos hermanos. El tal fulano, su indisposición y su negativa no tomaron por sorpresa los planes de Dios. Repito, el tal fulano, el egoísta, el interesado,
del fulano ese que ni siquiera se nos dice su nombre, su indisposición y su negativa no tomaron por sorpresa los planes de Dios. De la misma forma, nuestros aconsejados deben de saber, entender y creer que Dios tiene control de todo y que las dificultades que se viven en el proceso de reestructurar la vida para nada son razones para tirar la toalla, si acaso para ver la gloria de Dios con más claridad. Les pongo un ejemplo muy claro. Pensemos en un hombre que durante 25 años dedicó su vida a una empresa. Por causa de la pandemia lo corren. Está en una profunda depresión porque según él no sabe hacer nada más. Le proponen un puesto en una empresa pequeña. Apenas está creciendo la empresa. No va a ganar ni la mitad de lo que ganaba como gerente en la otra empresa. Usted le propone que acepte la oportunidad. Dios puede hacer un milagro. Le propone que acepte la oportunidad, pues Dios la está poniendo. Y el hombre acepta la oportunidad. A las 3 semanas deciden correrlo. La razón que le dan ya es demasiado grande y desean tener en el puesto a una persona más joven, con más creatividad y más energía. Entonces este hombre regresa con usted a consejería. ¿Cómo cree que se siente? Cuando empezó a intentar reestructurar la vida, le dio una oportunidad a la oportunidad que se le estaba presentando y de pronto tiene una eventualidad mala, lo despiden. ¿Cómo cree que se siente ese hombre? Si usted no es sabio para abordar esa eventualidad, eso puede lapidar la fe, puede lapidar el ánimo y puede lapidar la esperanza. Usted debe de transmitirle a su aconsejado que cuando estamos reestructurando la vida, no significa que todo va a ser lindo y que la gente va a aceptar y que las cosas van a venir a bien y que todo nos va a salir. No. Van a haber situaciones, que escuche bien, Dios tiene control de ellas. Y que esas dificultades para nada son razones para tirar la toalla. Si acaso son razones para ver la gloria de Dios con más claridad. ¿Qué obtenemos de esto en nuestra práctica de consejería? Permítame resumirlo abordando un pasaje del Sermón del Monte. 3 principios bien prácticos, mire. Escúchelos, por favor. Que naturalmente la vida incluye tormentas. ¿Recuerda lo que dice Mateo 7? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Primer cosa que aprendemos de este tercer principio, que naturalmente la vida incluye tormentas. Número 2, que existe la posibilidad de que ninguna tormenta conmueva lo que Dios ha levantado. El texto bíblico de Mateo 7 continúa diciendo, pero no se cayó. Extraordinario. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa. La vida tiene tormentas, pero el texto bíblico sigue diciendo, pero no se cayó. Que existe la posibilidad de que las tormentas no conmuevan lo que Dios ha levantado. Y tercer principio que aprendemos, que nos toca persistir en obediencia a Dios. Escúchalo, por favor, que nos toca persistir en obediencia a Dios, en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que conviene. El texto bíblico de Mateo 7 termina diciendo, porque había sido fundada sobre la roca. Y aquí roca no se refiere a Jesucristo, se refiere a la obediencia en este pasaje bíblico. Por lo tanto, el tercer principio de la estrategia Pepe, que es persistencia, tiene que ver con esto, hermanos. La vida incluye tormentas. Existe la posibilidad de que ninguna tormenta conmueva lo que Dios ha levantado. Número 3, nos toca persistir en obediencia a Dios, en lo que es bueno, en lo que es correcto, en lo que conviene. Anime a su aconsejado. A pesar de la tristeza, a pesar de que vienen vicisitudes, a pesar de que vienen tormentas, anime a su aconsejado a persistir en obediencia a Dios, en lo que es bueno, en lo que es correcto y en lo que conviene. Finalmente, con la última letra de Pepe, emocionalidad saludable. Emocionalidad saludable. Miren,
Aquí no tengo que decir mucho, porque este punto de emocionalidad saludable se trata de los 4 principios que aprendimos hace unas semanas sobre la emocionalidad saludable. Simplemente los resumo para que lo recuerden. Número 1, miremos las emociones y filtrémoslas en Dios. Recuerden que les dije, enseñemos a nuestros aconsejados a no ser deterministas con las emociones, guiemos a nuestros aconsejados a comprender las emociones a la luz de su palabra. Por ejemplo, el enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, le voy a enseñar a mi aconsejado a canalizar en Dios la ira. Número 2, experimentemos las emociones saludables en Dios. Experimentemos las emociones saludablemente, en Dios. Yo diría aquí, transmitamos a nuestros aconsejados lo bueno, perfecto y agradable que es vivir la voluntad de Dios sin importar cómo me sienta. Y número 2, enseñemos a nuestros aconsejados a hacer un alto para expresar lo que sienten y experimentarlo a la manera de Dios. No de forma explosiva, no de manera ridícula, no de manera lastimosa, sino a la manera de Dios. Tercer principio para una emocionalidad saludable. Vivamos las emociones, pero movamos la vida por más que eso. Es decir, no actuemos por lo que sentimos únicamente. Y número 4, usemos las emociones como instrumentos de buenas relaciones. Es decir, que mis emociones construyan mis relaciones, no que las destruyan. Estos son los 4 principios de una emocionalidad saludable. Permítanme terminar con el tema de la depresión de esta manera. En mi experiencia con personas en profunda tristeza y depresión, regularmente el proceso se va desarrollando de esta manera a través de la estrategia Pepe. Encuentro, capacito y motivo a una persona que funcione como acompañante. Número 2, desarrollo conversaciones que guían al otro a la reestructuración de la vida. Número 3, trabajo con las situaciones difíciles que se van presentando. Y número 4, animo a persistir al aconsejado. Finalmente, después de algunas sesiones, es tiempo de enseñar a experimentar saludablemente sus emociones. Esto es la estrategia PREPE y esto es lo que yo les propongo de manera práctica para que aborden a una persona que esté experimentando una tristeza profunda, una distimia o una depresión severa. 4 estrategias que tienen que ver con Pepe: permanencia, estructuración, persistencia y emocionalidad saludable. Pepe. Hablaría de la ansiedad, mis queridos hermanos, pero el tiempo ha corrido y esta cátedra se ha alargado demasiado. Llevo casi ya 1 hora y media, así que voy a parar aquí para no hacer tan tediosa esta cátedra. El día lunes que nos veamos en la clase abordaremos la ansiedad y abordaremos las adicciones. Son temas mucho más concretos. Era mi interés hablar de manera detallada de la tristeza, de la distimia o la depresión, porque ¿qué creen? Son las mayores situaciones que enfrentamos en consejería, esas y los problemas matrimoniales, que a los que abordaré también mucho tiempo, son las 2 situaciones más apremiantes en consejería. Así que el día lunes hablaremos de la ansiedad y de las adicciones. Espero que esto haya sido de mucha utilidad para sus vidas. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Me despido de ustedes. Hasta luego.